Bueno, chicos, ¿pueden ver la pantalla compartida? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. Sí. bueno, vamos a empezar con los conceptos teóricos para el práctico número 3, que corresponde al tema de funciones. Vamos a ver, bueno, la primera parte. A ver cómo es esta parte. Bueno, acá, sí. Vamos a ver cómo definimos una función partiendo de dos conjuntos, ¿no? Dado dos conjuntos, como me dice acá, la notación sería la función f del conjunto A en B, se llama función de A en B a una regla que a cada elemento de A le hace corresponder un y solo un elemento de B. O sea, que para definir funciones nosotros partimos del partimos desde el partimos de dos conjuntos dados, ¿no? El conjunto A y el conjunto B. Tal que al conjunto A se llama función de A en B a una regla que a cada elemento del conjunto A le hace corresponder un y solo un elemento del conjunto B. La notación: f es el nombre de la función, pudiendo ser cualquier otra letra, ¿no? G, H, etcétera. Por general usamos letras en minúscula de imprenta. A, que es el conjunto de partida, es el dominio de mi función. B es el codominio de mi función o el conjunto de llegada. O sea que el conjunto A, todos los elementos del conjunto A serían el dominio de mi función. El conjunto B serían el codominio, que serían todos los elementos del conjunto de, de llegada. Y la fórmula o la regla, que sería y igual a f de x, que nos permite asociar a cada valor de x un valor de y. La imagen de la función serían los valores de y que son correspondientes de alguna x. Forman parte del conjunto que llamaremos imagen de la función. O sea, que para en el conjunto de llegada al conjunto B, que sería mi codominio de la función, algunos elementos pueden tener correspondiente del conjunto de partida, ¿no? De los elementos del conjunto de partida que corresponderían a mi imagen. Entonces, dados dos conjuntos A y B, se llama función de A en B a una regla que a cada elemento del conjunto A le hace corresponder un y solo un elemento del conjunto B. Lo vamos a ver mejor o vamos a denotar mejor con diagramas de Venn. Fíjense, acá tenemos el diagrama de Venn, donde tenemos el conjunto A, el conjunto B. El conjunto A sería el dominio de mi función, el conjunto B sería el codominio de mi función. Todos los elementos del conjunto A tienen un correspondiente en B, que sería mi imagen. Mi imagen puede ser igual o no al codominio. Mi imagen sería como un subconjunto del codominio. Tenemos varias formas de definir la función. Mediante un diagrama de Venn, mediante un gráfico, mediante una fórmula, mediante conjunto de pares ordenados, mediante una tabla de valores, mediante un enunciado. Nosotros vamos a empezar a trabajar mucho con gráficos y fórmulas. Esta es la introducción, chicos, al tema de funciones. Después vamos a ver las funciones elementales, como son la función lineal, la función cuadrática. Ya en las materias de primer año vamos a ver otro tipo de funciones más elementales, como la función cúbica, la función logaritmo, la función raíz, la función valor absoluto. A esto va a ser una introducción solamente. Por ahora, este práctico, ¿no? Este práctico es una...
día, profe. Sí, buen día, buen día. Fíjense, chicos, entonces acá repasemos el concepto de función. Me dice, dado dos conjuntos A y B, se llama función de A en B a una regla que a cada elemento de A o del conjunto A le hace corresponder un y solo un elemento del conjunto B. Fíjense, tenemos, por ejemplo, el conjunto A, que es el conjunto de partida o dominio, y el conjunto B, que es el conjunto de llegada o codominio. Este concepto lo podemos resumir en dos condiciones: condición de existencia y condición de unicidad. Condición de existencia quiere decir que a cada elemento del conjunto A debe tener su correspondiente en el conjunto B. ¿Qué quiere decir cada? O sea, todos los elementos del conjunto A. Condición de unicidad: cada elemento de A le corresponde un único elemento del conjunto B. Entonces, chicos, al concepto de función lo podemos resumir en que tiene que cumplir dos condiciones: la condición de existencia y la condición de unicidad. La condición de existencia quiere decir que todos los elementos del conjunto A tienen que tener su correspondiente en el conjunto B. Y la condición de unicidad, que cada elemento del conjunto A le debe corresponder un único elemento del conjunto B. Veamos algún ejemplo. Chicos, ¿me siguen, no? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Pregunten si tienen dudas, igual de todas maneras estamos viendo un repaso solamente, ¿no? O sea, vamos a ver la parte práctica y vamos a volver a repasar. Fíjense, chicos, tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A tiene los elementos A, C, E. Pueden ser de cualquier naturaleza, ¿no? Bueno, ahora estamos viendo como ejemplo. El conjunto B tiene los elementos B, D. Fíjense, el conjunto A le corresponde, del conjunto A le corresponde A en B del conjunto B, C en D del conjunto B, y el E no tiene ningún correspondiente. Entonces no cumple la condición de existencia. ¿Por qué? Porque la condición de existencia me dice que a cada elemento del conjunto A le debe corresponder un elemento del conjunto B. O sea, todos los elementos del conjunto. Al no cumplir existencia, ya no es función. Para que sea función, tiene que cumplir existencia y unicidad. Fíjense en el ejemplo 2. Tampoco cumple existencia. ¿Por qué? Porque el elemento C no tiene ningún correspondiente. Y unicidad tampoco, porque el elemento A tiene dos. Tiene el elemento B y el elemento D. Con que no cumpla una de las dos condiciones, ya no hace falta analizar la otra, ya no es función, ¿no? Esto viéndolo desde un diagrama de Venn, ¿no? Veamos otro ejemplo. Fíjense en este ejemplo. ¿Cumple existencia, chicos? Sí, porque todos los elementos del conjunto A tienen un correspondiente en B. No hay ninguno que quede hacer. ¿Cumple unicidad? Sí, porque cada elemento del conjunto A tiene un único correspondiente en B. Fíjense que el conjunto B me queda un elemento vacío. No importa. ¿Por qué? Porque la condición de existencia solamente es para el conjunto A. Acá mi dominio, ¿cuál sería? Mi dominio son todos los elementos del conjunto de partida. O sea, el A, el C y el E. Mi codominio son todos los elementos del conjunto de llegada. El B, el D, el F y el G. Y mi imagen son todos los elementos del conjunto B o conjunto de llegada que tienen un correspondiente del conjunto A, que sería B, D y G. Fíjense entonces, yo les decía que la imagen muchas veces va a ser igual al codominio, pero muchas veces no también. Puede ser que sea o no igual. Lo que sí, la imagen es un subconjunto o del codominio, o puede ser igual también. Gráficamente,
gráficamente, ¿cómo hago yo para ver si el gráfico es o no función? Fíjense, esa media podría ser circunferencia o elipse, la podemos llamar. Hay una regla práctica que podemos ver. Esto es dibujado en el eje de coordenadas cartesianas, ¿no? Vamos a trabajar mucho con el tema de funciones. Si yo trazo rectas verticales paralelas al eje Y, trazo así rectas verticales invisibles, ¿no? Y corta el gráfico en dos o más puntos, ¿qué quiere decir que corta el gráfico en dos o más puntos? No es función. Que no es función. ¿Por qué? Porque no cumpliría unicidad. Porque para un mismo punto tiene dos correspondientes en Y. Acá teniendo en cuenta que mi conjunto de partida es el X y mi conjunto de llegada es el Y, ¿no? Entonces este es un criterio de la recta vertical. Entonces cuando tengamos un gráfico, tracemos así rectas verticales, invisibles. Si corta en un solo punto, es función. Si corta en dos o más puntos, no es función. Porque no cumpliría ¿qué condición? ¿Existencia o unicidad? Chicos, Unicidad. unicidad, muy bien. Porque estaríamos en presencia de algo así, miren, fíjense. Acá, como en el ejemplo 2, el punto A tiene dos correspondientes en B. Y ahí ya no es función. Porque para que sea función tiene que cumplir unicidad y existencia. Esto es gráficamente, una regla práctica, ¿no? Dice, para que un gráfico en un sistema de ejes coordenadas cartesianas corresponda a una función, toda recta vertical trazada por los puntos del conjunto de partida debe cortar al gráfico en un único punto. Si corta en un único punto, sí es función. En este caso, corta en dos o más puntos. La gráfica dada no corresponde a una función en el conjunto de partida, considerando no se cumple la condición de unicidad. Veamos otro ejemplo. Fíjense, chicos, acá. Acá, bueno, tengamos en cuenta que mi conjunto de partida va a ser mi eje de coordenadas cartesianas, el de la abscisa, ¿no? X, o sea, el eje horizontal. Y mi conjunto de llegada sería mi eje Y, o sea que mi conjunto A sería X y mi conjunto B sería Y. La gráfica dada, si corresponde a la función, sí corresponde a la función del conjunto de partida. Porque si yo trazo rectas verticales, o sea, la gráfica sería lo que está con azul, ¿no, chicos? Si yo trazo rectas verticales en ese gráfico, ¿en cuántos puntos corta el gráfico? ¿En 5, profe? No, rectas verticales. En un solo punto. En un solo punto. Muy bien, en un solo punto. ¿Corresponde a la función entonces? Sí. Corresponde a la función. ¿Mi dominio cuál serían? Mi dominio son todos, ahora nos ubiquemos. Mi dominio son eh, todos los valores de mi conjunto, o todos los elementos de mi conjunto de partida. En este caso serían todos los valores X. de X. Muy bien, muy bien. Serían todos los valores que toma X, o mi conjunto, o mi eje X, o mi eje horizontal, o mi eje de abscisa. En este caso, si yo veo, si el gráfico se sigue graficando, se seguirá explayando para la izquierda como para la derecha. O sea que mi dominio serían todos los reales menos el elemento cero. Porque para el elemento cero nunca toma un valor, nunca tiene un correspondiente. Y mi imagen serían todos los valores que toma ahí. Si no me dan información de mi codominio, yo tomo como mi codominio que serían todos los reales. Pero bueno, a nosotros nos interesa más la imagen. La imagen son todos los valores que tomaría I, o los correspondientes, o sus respectivos correspondientes. Mi imagen, si yo doy vuelta a esto, le doy vuelta
giro, a ver, sería 90 grados hacia la izquierda, 90 grados hacia la derecha. Fíjense en los valores que tomaría ahí, que sería mi eje vertical o mi eje Y, o mi eje de ordenada, sería de 0 a infinito. 0 sin tomar hasta infinito positivo. No se asusten, chicos, bueno, si ya igual lo volvemos a repasar o lo vemos en forma práctica, ¿no? También podemos ver una función como una tabla de valores. Fíjense si esta tabla de valores es o no función. A simple vista, ¿es función o no? ¿Cumple unicidad? ¿Cumple existencia? Sí. No, no No. corresponde. No, porque fíjense, para x igual a menos No, 1. porque menos 1 corresponde a 2 valores. Muy bien, no cumple unicidad. Después tenemos mediante una fórmula. Bueno, vimos funciones vimos chicos, bueno, estamos viendo el concepto de funciones. A ver. Lo de la tabla es porque, fíjense, para x igual a menos 1 corresponde 5 y para el mismo menos 1 corresponde menos 2. O sea, no cumple unicidad, estaríamos en presencia de algo parecido a esto como un diagrama de Venn. A ver, ahí le muestro acá, en el ejemplo 2. A corresponde B y el elemento D. No cumple unicidad. Recuerden que para que sea función debe cumplir unicidad y existencia. Ah, tampoco cumple existencia acá, porque el C no tiene ningún correspondiente y el C es un elemento del conjunto A. Para que cumpla existencia, todos los elementos del conjunto A o conjunto de partidas tienen que tener su correspondiente en B, en el conjunto B. Dijimos que una función, bueno, a ver, vamos para atrás, repasemos de vuelta. Función dada de dos conjuntos A y B se llama función de A en B a una regla que a cada elemento de A le hace corresponder un y solo un elemento de B. La notación es esta que siempre usamos, f de A en B, donde A es el dominio, B es el codominio, tal que I igual a f de x en la fórmula. La forma de definir una función podemos ver mediante un diagrama de Venn, mediante un gráfico, mediante una fórmula, mediante pares ordenados, que es una tabla de valores, que sería, le vamos dando valores a x y su correspondiente en y mediante un enunciado. Fíjense en mediante una tabla de valores o pares ordenados. Yo cuando tengo una fórmula, ¿cuál sería mi variable independiente y mi variable dependiente? ¿Recuerdan? Chicos, Sí. ¿cuál sería? La variable independiente. Sí, Y. no. Ah, no, al revés. La X. La X y la dependiente la Y. Mi variable independiente sería x, mi variable dependiente y. ¿Por qué independiente? Porque toma, es independiente, puede tomar cualquier valor. Y en cambio la variable y depende de los valores que vaya tomando, El resultado que te da. los valores que vaya tomando x. Muchas veces complementamos la fórmula con un gráfico, con una tabla de valores, ¿no? A ver, creo que ya entraron todos. Bueno, así avanzamos con la clase. Chicos, no se olviden de enviar los datos para la asistencia de Emer. Profe, una consulta. Sí, ¿Mandó la parte teórica de esto? ¿O todavía no? ¿cómo? ¿Mandó la parte teórica de trabajo? No, no, no subimos todavía. Ya igual les mando. Profe, otra consulta. Sí, Yo entré a las 10 y 20, creo. No sé si han hecho. Usted explicó el punto 6C del trabajo práctico 2, el ejercicio. ¿O alguien le preguntó? Porque no lo hice y no sé si alguien habrá hecho, porque estaba medio complicado. O sea, sí, después lo vemos, después lo vemos. antes de la clase lo puedo ver. Sí, sí, después lo vemos. Después lo vemos. Ahí empezamos directamente con el práctico 3 ahí. Ah, bueno, vale.
También después si querés lo vemos. Si tenés dudas, sacamos las dudas, las tratamos de resolver, un ejemplo. Bueno, continuemos. Dijimos acá, a ver, nos quedamos acá. Estamos viendo la parte de función. Acá quedamos que esta tabla de valores no era función, porque no cumplía la unicidad. Acá, por ejemplo, tenemos una fórmula, y igual al logaritmo de x. Bueno, esto igual, como nosotros recién estamos viendo el concepto de funciones, o repasando, muchos de ustedes ya saben, no sabemos, siempre nos conviene ver en forma gráfica. La fórmula dada sí corresponde a una función. A cada valor de x perteneciente, el dominio de la función le corresponde un único valor de y. De antemano nosotros sabemos que esta es una función porque es la función logaritmo. El logaritmo está definido únicamente para argumentos positivos, o sea, mayores que 0. O sea que x tiene que ser mayor que 0. Mi dominio va a ser de 0 a infinito. Tenemos acá una tabla de valores. Este sería el gráfico, fíjense. Igual al logaritmo de x. ¿Entienden por qué mi dominio es de 0 a infinito, chicos? Mi dominio serían todos los valores del conjunto de partida. En este caso, todos los valores que puede tomar x. Si ustedes se fijan en el gráfico, los valores que puede tomar x es desde 0 a infinito. El 0 no lo toma, porque el logaritmo de 0 no está definido. Pero esto lo sabemos por la función logaritmo, ¿no? De antemano. Usamos una tabla de valores. Este logaritmo en base 10 sería, ¿no? El logaritmo común que usa la calculadora. Este sí es una función y mi imagen son todos los reales. ¿Por qué? Porque a medida que vaya creciendo el gráfico, va a ir creciendo para arriba y a medida que vaya decreciendo el gráfico, va a ir decreciendo para abajo, pero nunca va a llegar a 0, ¿no? Así vamos viendo cómo tenemos la lectura del dominio de imagen. Ahora, todo esto es gráficamente. Ahora tenemos que ver cómo determinamos analíticamente un dominio. El dominio de la función cuando me dan la fórmula. Por ejemplo, chicos, fíjense ahí. Determinación analítica del dominio de la función. Cuando yo tengo una división, ¿qué condición tenemos en una división? La división por 0 está definida, chicos. No. Fíjense, hagan en la calculadora cualquier número dividido 0, 4 dividido 0, 100 dividido 0, 1.000.000 dividido 0, 90 dividido 0, me va a dar error, ¿no? ¿Por qué? Porque la división por 0 no está definida. O sea que en el denominador no puede estar 0. En el numerador puedo tener 0. No. En el numerador. Sí. Sí. 0 dividido 4, 0 dividido 10, me va a dar 0. Lo que no podemos tener 0 es en el denominador. Entonces, de acuerdo a eso, vamos teniendo algunas condiciones. Fíjense, la fórmula y igual a f de x igual a 1 sobre 2 más x. Y si me piden el dominio de esa función, o sea, yo tengo que sacar el dominio de esa función. X puede tomar cualquier valor, menos qué valor, menos 2. ¿Por qué? Porque para menos 2, ¿cómo se me haría el denominador? Sería 0. 0. O sea que mi dominio de f de x, de ese ejemplo 1 o del primer ejemplo, serían todos los reales menos el menos 2. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Porque quedaría el 0. Sería 0. Muy bien, porque para menos 2 se haría 0 el denominador. 0. Veamos otra condición, chicos. Por ejemplo, fíjense en el ejemplo 2. Cuando tenemos raíz de índice par,
¿Se acuerdan que vimos varios ejemplos? ¿Cómo tiene que ser el radicando o lo que está dentro de la raíz? Menor o igual a 0. Muy bien, positivo o igual a 0. Tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? No me acuerdo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque si es menor que, porque si es negativo y es par, no tiene resultados la raíz. Muy bien, porque si el índice par y el radicando negativo, no existe en los números reales, ¿se acuerdan? En los complejos sí, pero nosotros trabajamos solamente con reales. Entonces, ¿cómo tiene que ser el radicando? El radicando es la parte de adentro de la raíz, ¿no? Del símbolo de raíz. O sea que 2 más x tiene que ser mayor o igual que 0 para este segundo ejemplo, ¿no? O sea que x tendría que ser mayor que menos 2. O sea que mi dominio sería de menos 2 tomado a infinito. Condición del logaritmo. Por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 2 más x. El argumento, ¿cómo tiene que ser el logaritmo? El argumento es la parte que vamos a calcular, ¿no? 2 más x mayor que 0. O sea que 2 más x tiene que ser mayor que 0. O sea que x tiene que ser mayor que menos 2. O sea que mi dominio sería de menos 2 a infinito. Ahora lo vemos con un ejemplo, chicos. Esto sería calcular el dominio en forma analítica, ¿no? Ahí me dan esa función, chicos. No hace falta que yo tenga que ver si es función o no es función. Ya me dicen que es función. Igual a f de x mediante, recuerden que la función se puede definir mediante un diagrama de Venn, mediante una fórmula, como es este caso, mediante un gráfico, mediante una tabla de valores, mediante un enunciado. Nos vamos a ir familiarizando, vamos a trabajar mucho con fórmulas y gráficos. Inclusive esto se puede graficar. ¿Cuáles serían los elementos de mi conjunto de partida o mi conjunto A, chicos, ahí? ¿A qué llamamos? Los X, ¿no? Y mi conjunto de llegada, los... Y Muy bien. Yo tengo que sacar el dominio de una función. Recuerden que el dominio de una función que era... Vamos al concepto. Dominio de una función son todos los elementos del conjunto de partida, o sea, de mi conjunto A. O sea que en este caso serían todos los elementos de quién. De X. Muy bien. Recuerden, siempre trabajamos con X. A menos que yo lo llame con otra letra, chicos, bueno, podríamos haber llamado, no, eso no es necesario. Profe, díselo, pibe, si lo puedo aceptar. Están esperando. Pibes. Chico. Ahí aceptamos, chicos, aceptamos. No hay problema. Gracias por avisarme. Bueno, entonces acá tenemos este ejemplo. Y igual a f de x, raíz cuadrada de 5x menos 2 dividido 3 menos x. Me dice que determine el dominio. O sea que tengo que determinar qué valores puede tomar x o qué valores toma x. Por lo que vemos, tenemos que analizar qué operación se está trabajando en esa función. Fíjense, tenemos un denominador. O sea que el denominador no puede ser ¿qué? Es. Muy bien, porque si toma el elemento 3 sería 0. Y tenemos en el denominador un radicando de índice par, perdón, una raíz de índice par. O sea que mi radicando tiene que ser como Negativo. positivo.
O sea que tiene que ser mayor o igual que cero. Puede ser cero, ¿no? Porque raíz de cero es cero, ¿no? Entonces veamos, la condición de raíz de índice par. O sea que el radicando, lo que está dentro del símbolo raíz, 5x menos 2, tiene que ser como Mayor o igual que cero. mayor o igual que 0. Y 3 menos x tiene que ser distinto de 0. O sea que x no puede tomar el valor De 3. 3, muy bien. Basándonos en esas dos condiciones, armamos 5x menos 2 mayor o igual que 0, armamos nuestra desigualdad o inecuación y despejamos 5x mayor o igual que 2, el menos 2 que está negativo pasa al otro miembro positivo, o 0 más 2, y 5x, el 5 que está multiplicando pasa al otro miembro como Dividiendo. dividiendo. Así que me queda x mayor o igual que 2 quintos hasta el infinito. Y el término x tiene que ser distinto de 0, o sea que x tiene que ser distinto de 3, que es lo mismo que digamos todos los reales menos el 3. Ahora tiene que ser esas dos condiciones. O sea que mi dominio, fíjense, desde 2 quintos hasta infinito. Si nosotros representamos la recta real desde 2 quintos hasta infinito, sería 2 quintos tomado hasta infinito, sería lo que está con la línea roja. Todos los reales menos el 3 sería lo que está con la línea azul. O sea que puede tomar cualquier valor menos El 3. o número 3, que tiene un círculo vacío, ¿no? O sin rellenar. Entonces, la intersección entre esas dos, ¿qué me quedaría? Lo que está con amarillo, que sería desde 2 quintos tomado hasta infinito menos el 3. O sea que mi dominio sería de 2 quintos a 3 unión 3 a infinito, sin tomar. O lo que podríamos decir, desde 2 quintos hasta infinito menos el 3. ¿Entienden cómo llegamos, chicos? Sí, profe. Bueno, bien. Profe, una pregunta, ¿por qué cómo es que saca la raíz cuando va a despejar cero? Digo x, en 5x menos 2. ¿Cómo? ¿Cómo es que saca la raíz cuando va a despejar x? Ahí en 5x menos 2 mayor que 0. Como 5, bueno, 5x menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0 porque tenemos índice par y el radicando tiene que ser positivo o mayor o igual que 0. Sí, pero ¿dónde queda la raíz? ¿Por qué quitamos la ¿Qué raíz raíz? que está en la función arriba? No quitamos nada. Cuando el índice es par, lo que está dentro del símbolo raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Estamos sacando el dominio. Ah, claro. Bueno. ¿Te acordás que cuando vimos eso, vimos que por ejemplo, raíz de 4 es 2. Raíz de menos 4 no tiene solución. ¿Por qué? Porque el radicando es negativo. No tiene solución en los complejos, ¿no? No tiene solución en los reales, perdón. Entonces, ¿qué condición ponemos? Que lo que esté dentro del símbolo de raíz, que es lo que se llama radicando, tiene que ser mayor o igual que 0. Cuando el índice es par, ¿no? Cuando el índice es impar, puede ser negativo. ¿Se acuerdan, chicos, que vimos en la primera clase? De ahí sale. Sí, profe, lo que creo que él se refiere es que veo que ahí está como raíz de 5x menos 2. Si hay que resolver todo el No, ejercicio. no hay que resolver. Estamos sacando el dominio, los valores que puede tomar X. Ok, sí, así lo entendí también. Sí, igual ya vemos otro ejemplo, ¿no? Ah. A ver.
A ver, veamos otro ejemplo, chicos. Determinar analíticamente, determinación analítica del denominador de una función. Bueno, acá tenemos. No, determinación analítica del. No, está mal esto. Determinación analítica del valor sería. Mira, vamos a este ejemplo, chicos, dice, dada la siguiente función, determine de ser posible. Recuerden que, bueno, nosotros ya venimos definiendo una función y donde reconocemos la variable independiente y la variable dependiente. Donde la variable independiente serían los elementos de mi conjunto de partida o el conjunto A, y mi variable dependiente serían los elementos de mi conjunto de llegada o conjunto B. Y para ello les vamos dando valores, ¿no? G de menos 9, por ejemplo, G de X está definida de la siguiente manera. Esta es una función definida sectorialmente o por parte. Con G de X igual a X más 10 si X es menor o igual que 0. Logaritmo de X si X está entre 0 y 1 sin tomar. O X mayor que 0 y menor que 1. Y G de X igual a raíz cúbica de X menos 1 si X es mayor que 1. Veamos a ver, por ejemplo, para G de menos 9. ¿A cuál de los sectores o partes de la función correspondería? ¿A la primera, segunda o tercera? G de menos 9. Sería Hola, de ¿me 0 escuchan, a chicos? la raíz, ¿Por qué a Sí, a la la raíz. Ah, porque dice menor que X tiene que ser menor que 1. ¿dónde dice X menor que 1? No, X mayor que 1. No, la raíz. Pertenece a la primera parte. El primero. Bien, a la primera parte, porque Sí. le dice que X es menor o igual que 0. Sí, La 9 es menor o igual que 0. sí. Ah, sin miedo, respondan. Sí, sí, sí. Igual que 0. Sí, sí. Entonces reemplazamos en la primera fórmula. Donde aparece X reemplazamos por menos 9. Entonces G de menos 9, ¿cuánto valdría? 1. G de menos 9 valdría 1. 1. Reemplazamos menos 9 más 10 igual a 1. G de 3 cuartos. G de 3 cuartos. ¿A cuál de las fórmulas correspondería? ¿Primera, segunda o tercera? La segunda. Muy bien. 3 cuartos, ¿cuánto es, chicos? Con la calculadora, tiene la calculadora a mano. Aproximadamente, ¿cuánto es? 0,75. 0,75. O sea que sería logaritmo de 0,75. Bueno. G de 3 cuartos igual al logaritmo de 3 cuartos, que me da aproximadamente menos 0,12493. Veamos, para G de 1. G de 1. ¿A cuál de las fórmulas correspondería? ¿Primera, segunda o tercera?
Primera. Primera. ¿Por qué primera? Si A X es la mayor última. que 0. ¿Qué es de 1? O sea, cuando X valga 1, ¿cuánto va a valer G? 4. 4. ¿Qué es de 1, chicos? No puede pertenecer ni a la 1 ni a la tercera porque no cumple la función. Muy bien, no existe G de 1. ¿Por qué? Porque en ningún momento X toma el valor 1. Si fíjense, acá me dice, para la primera fórmula me dice X menor o igual que 0. Para la segunda fórmula me dice que X es mayor que 0 y menor que 1. Pero en ningún momento toma 1, es menor estricto. Y para la tercera fórmula me dice que X es mayor que 1. En ningún momento me dice que X es igual a 1. O sea que, ¿qué pasaría con G de 1? ¿Qué pasaría, chicos? G de 1 no se puede calcular porque X igual a 1 no pertenece al dominio. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? No existe G de 1. Veamos G de 4. G de 4. G de, G cuando X valga 4. ¿Cuánto va a valer G? ¿A cuál de las fórmulas correspondería? ¿Primera, segunda o tercera? La tercera. Tercera. O sea que le La quedaría tercera. muy bien. Porque 4 es mayor que 1. ¿Cuánto me quedaría G de 4 entonces? Raíz de 3. Raíz cúbica de 3. Muy bien. Raíz cúbica de 3. Indicada, o la pueden calcular. G de 4 igual a raíz cúbica de 4 menos 1 igual a raíz cúbica de 3. ¿Les quedó claro, chicos, cómo calculamos el valor de la función? Vamos viendo si se puede de acuerdo al dominio. ¿Y cuál sería mi dominio, chicos, de esta función g de x que está definida en forma parcial o sectorial? Todos los reales. No, veamos. Este de x Todos me los da reales menos. 0. Recuerden que el dominio serían recuerden que mi dominio sería Todos los todos los números valores que reales toma menos x, 1. ¿no? Y vamos viendo, esto está definido en forma Todos los reales menos 1. empieza desde x menor o igual que 0. Después va desde 0 a 1 el logaritmo de x. Y desde 1 hasta el infinito, raíz cúbica de x menos 1. Mi dominio serían, ¿qué? Fíjense en el gráfico, chicos. Todos los reales menos 1. Muy bien, todos los reales menos el elemento 1 o el número 1. ¿Por qué? Porque para x, cuando x en ningún momento toma el valor 1. O sea que para 1 no existe, como analizamos acá. Chicos, Sí, profe. Sí, sí. vamos a ver más ejercicio, ¿no? Mi dominio sería todos los reales menos el 1. Por eso definimos acá como intervalo en la recta real. Fuimos uniendo, ¿no? A ver, veamos la parte práctica directamente. El práctico 3 que corresponde a funciones, el punto 1 me dice, chicos, en un sistema de ejes coordenadas cartesianos represente los siguientes puntos. Los puntos no son más que nada pares ordenados, ¿no? Donde el primer valor sería el valor de x y el segundo valor sería el valor de y, ¿no? Bueno, este punto está fácil, chicos. El punto 2 me dice indicar las coordenadas de cada uno de los siguientes puntos designados. Por ejemplo, el punto A, ¿qué punto sería? ¿Qué
¿Qué par ordenado sería? El punto A, fíjense acá. X5 y 6. Muy bien. El punto B, Menos X 5. menos 5 Menos 5 y y 5. 5. Y 5. muy bien. El punto C, Y así, y así. Menos 2,3. Menos 2x, 3y. muy bien. El D, Menos 2x y 2. Menos 2y. Menos 2. Menos 2, menos 2. el D, sí. El E, Menos 4x y 3y. el F, Menos 6, 2. bueno, el F es el último. Por eso más que nada para que marquemos los puntos en el eje de coordenadas cartesianas. Veamos acá, chicos. Dice, el punto 3 dice, indicar cuáles de los siguientes gráficos, diagramas, tablas y o fórmulas corresponden a una función. En caso afirmativo, o sea, en caso de que sean funciones, indicar dominio e imagen. Veamos el inciso A. F de x igual a x cuadrado menos 4. Bueno, esta en realidad es una función porque es una función cuadrática, ¿no? Mi dominio son todos los reales y mi imagen serían todos los reales. El B igual a coseno de x, que es la función trigonométrica del coseno, también es una función. Ya igual la vamos a ver después más adelante, donde mis dominios son todos los reales y mi imagen sería... ¿Cuál es la imagen de una función trigonométrica del coseno, chicos? ¿Se acuerdan? Sería un rango, ¿no? Bueno, no se preocupen si no se acuerdan, igual esto lo estamos repasando solamente, ¿no? El A sí es función, que es la función cuadrática, donde mi dominio es la función cuadrática. Igual ahora vamos a hacer, dentro del dos práctico, vamos a hacer un estudio de la función cuadrática, la función elemental, ¿no? Mi dominio serían todos los reales. También, no, mi imagen depende. No, la imagen no sería todos los reales, mi dominio sí sería todos los reales. A la imagen ya tenemos que hacer un estudio. El b igual a coseno de x también sí es función. Cuando mi dominio serían Todos los reales. todos los reales. Bien, bien. Dominio de y. Y mi imagen sería el intervalo menos 1 y 1, porque son los valores que puede tomar la función seno o coseno, ¿se acuerdan? El rango es entre 1 y 1. El inciso C también, logaritmo de x, también es función. Mi dominio serían de 0 a infinito, ¿se acuerdan? Porque el argumento tiene que ser mayor que 0. 0 sin tomar.
A ver, veamos el inciso D, chicos. El inciso D es un gráfico. No hay Yo función. le mencioné la forma práctica de determinar si un gráfico es o no función. ¿Cómo hacíamos? Trazábamos Que no líneas es función. rectas al través, si lo cruzaba 2 veces no es función. Muy bien, trazábamos rectas verticales paralelas al eje y si cortaba el gráfico en un punto es una función. Si corta al gráfico en dos o más puntos no es función porque no cumple unicidad. En este caso, si trazamos así rectas invisibles, Corta No en es dos función. puntos. ahí, corta en cuántos puntos, En dos En dos puntos. puntos, no es dos función. puntos, o sea que no es función, no cumple unicidad o la condición de Unicidad. unicidad. Muy bien. El gráfico es, a ver, trazamos rectas verticales. Corta el gráfico en un punto, Sí, sí es función. si es Sí. función. ¿Cuál sería Sí, mi sí. dominio? Mi dominio son todos los valores que toma X, ¿no? X. En este caso son Cero. todos los reales menos el 0. Y mi imagen son todos los valores que toma Y, que sería de 0 a infinito. Sería acá está. El E. Veamos la tabla F, una tabla de valores. ¿Es función o no es función? No es una función. No es función. No es función. No es función. Para X menos 1 tenemos dos valores distintos. Y no cumple ¿qué? Unicidad. Unicidad. Para el gráfico G, que es un diagrama de Venn, ¿es función o no es función? No. No es No. función. Sí Cumple. es una función. Por ejemplo, para el elemento fruta tiene dos correspondientes en el conjunto B o el segundo conjunto. No cumple unicidad. Muy bien. El gráfico H es función. Sí. 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 ¿Cuál sería mi dominio y cuál sería mi imagen? A ver, analicen. No sé, pero sí es. A ver, analicemos, chicos. Fíjense, el dominio son todos los valores que toma X. O sea, si yo sigo ese gráfico, lo sigo graficando, se va a expandir para la derecha. Desde menos infinito hasta O infinito. sea, muy bien, Menos. se va a expandir para la izquierda. O sea que mi dominio serían También todos los infinito reales. hasta infinito. Todos los reales. ¿Y mi imagen cuál serían? También todos los reales. Mi imagen también todos los reales. Sí, profe. Bueno, ahí ya tenemos el punto 3. Veamos, chicos, a ver, vimos también en la teoría algo de esto. Dadas las siguientes funciones, determinar su dominio. Veamos el inciso A, chicos. Tenemos f de x igual a x menos 6 dividido o denominador menos x cuadrado menos 6x menos 8. Fíjense que tenemos una ecuación cuadrática abajo, ¿no? Yo saco factor común, me queda menos x cuadrado más 6x más 8. Si yo saco las raíces, ¿se acuerdan cuando sacábamos las raíces? O sea, cuando todo me daba 0, me dio raíz menos 2 y raíz menos 4. Lo expreso de esta manera. F de x. Igual, bueno, yo ya el cálculo lo hice, ¿no? Directamente, chicos. ¿No? Expreso de esta manera. X menos 6 igual a menos x más 2 sobre x por x más 4. ¿Por qué lo expreso de esta manera, chicos? Siempre que, bueno, factoreamos es para poder
que esté en forma más sencilla, podamos trabajar, podamos simplificar y podamos analizar, ¿no? ¿Por qué me conviene tenerlo expresado de esta manera? Hola, hola. No Se entiendo lo volvió. que hizo en el denominador. No, bueno, acá hice un cálculo, saqué las raíces nomás, chicos. ¿Se acuerdan? Menos. ¿En dónde dice, profe? ¿En dónde dice que sacó la raíz? Ahí en el denominador. ¿Se acuerdan? A ver, yo lo voy a anotar. A ver. Ahí usó la Ah, ecuación no. que no, profe. Sí, ¿se acuerdan? Sí. Usted factorió hoy la ecuación, la factorió. Factorizamos, la sacó. la forma factorizada, donde era, primero saqué factor común menos, o menos 1. ¿Se acuerdan que era bueno, igual yo se lo voy a anotar a ver, para que se acuerden. Para que tomen nota, igual después igual vamos a ver, después en caso de factoreo, todo vamos a volver. X cuadrado, donde A es el coeficiente del término cuadrático, más BX, donde B es el coeficiente del término lineal, más C, donde C es el término independiente, todo esto igual. Eso lo podríamos expresar de la siguiente forma. Por eso era equivalente a por X menos X sub 1 por X menos X sub 2, donde X sub 1 y X sub 2 son variables para los cuales se hacía 0 en la ecuación. Era 2 porque es una ecuación cuadrática. A ver si se van acordando. Sí, de acuerdo a algo, profe. Bueno, igual ustedes comprueben los cálculos, ¿no? Yo ahora le anoto, ¿no? A ver si se van acordando. ¿Se acuerdan de eso? Una ecuación cuadrática la puedo expresar de la siguiente forma. En forma factorial, ¿se acuerdan? ¿Dónde las raíces? ¿Cómo sacaba las raíces? ¿Se acuerdan la fórmula? ¿Alguien que me dicte? A ver. Menos B. Muy bien. Muy bien. X sub 1 como X sub 2. Con X sub 2 es igual. A menos B. Muy bien. Menos B, donde B es el coeficiente del término cuadrático. ¿Qué más? Menos. Más, Más menos. Más menos Bien. B cuadrado. Menos más o más menos. B raíz de B cuadrado. B al cuadrado. Muy bien. Raíz cuadrada. Menos 4 por A por C. Muy bien. 2 De por B A. al cuadrado. ¿Sí se acuerdan? B al cuadrado menos 4 por A por C, donde C es el coeficiente determinante en el denominador, 2 por A. 2 por A. Y bueno, de ahí me sale menos 2 y menos 4. Y es X menos 2 y X menos 4 me queda X más 2 y X más 4. Ahí me salió, chicos. ¿Ahora lo vieron? ¿Se acordaron? Bueno, ustedes igual hagan el cálculo después, ¿no? Díganme que se acordaron, por lo menos. Sí, profe, sí nos acordamos. Bien, Sí, bien, bien, profe. profe. Profe, ¿esa es la regla Bhaskara, puede ser? ¿Cómo? ¿Esa es la regla Bhaskara? ¿Puede ser? ¿Regla qué? Bhaskara. No. Fórmula para ecuación cuadrática. Claro. Chicos, ahora, ¿por qué yo hice esto a propósito?
para que en el denominador me quede factoriado. Porque ahora me piden que saque el dominio de la función. ¿El dominio de qué igual? Son todos los valores que toma o que puede tomar X. Y yo de forma factoriada puedo ver para cuál se hace 0. ¿Para cuál sería 0 ahí? Para -2 y -4. Muy bien. Después, ¿hay alguna restricción para X? ¿Algún otro tipo de restricción? No puede tomar 0, creo. ¿0 puede tomar? Cero sí puede tomar. Lo que no puede tomar es El mismo número. no puede tomar -4, -2. ¿Por qué? Si toma -4, se hace -4 más 4, 0. 0 por cualquier otro valor, 0. Y la división por 0 no está definida. Si toma -2, se hace -2 más 2, 0. 0 por cualquier valor, 0. Después puede tomar cualquier valor. O sea que mi dominio sería ¿qué? Todos los reales. Todos los reales menos el 0. No. Todos los reales menos el -2 y -4. -2 y -4. Menos el elemento -2, -4. Porque para esos números se hace ¿qué? 0 el denominador. Muy bien. ¿Ahí le quedó claro, chicos? ¿Cómo tuvimos? Más o menos. Bueno, vamos viendo. El inciso B. F de X igual, esto lo vimos en teoría, chicos, raíz cuadrada de 5X menos 2 dividido 3 menos X. Raíz de índice par, el radical no tiene que ser positivo. O sea que 5X menos 2 mayor o igual que 0. 5X menos 2 mayor o igual que 0. O sea que X mayor o igual que 2 quintos. Despejamos X. Y el denominador tiene que ser distinto de 0. O sea que 3 menos X distinto de 0. O sea que X tiene que ser distinto de 3. Mi dominio sería ¿de qué? Desde 2 quintos hasta infinito menos el número 3 o el elemento 3. Porque en 3, ¿qué pasa, chicos? Si está en el valor 3, ¿qué pasa? Me queda en 0. Se hace 0 y la división por 0 no está definida. El inciso C. F de X igual a X menos 4 por raíz cuadrada de X más 10. Tenemos una raíz de índice par, o sea que el radical no tiene que ser positivo. X más 10 tiene que ser mayor o igual que 10, o sea que X tiene que ser mayor o igual que menos 10. De menos 10 a infinito. Tomado. ¿Hay alguna otra restricción acá que tenga que tener en cuenta? No, no. O sea que mi dominio sería desde menos 10 a... Chicos. El 10 hasta el infinito. Muy bien. Este es el ejemplo, el punto 7 ya lo vimos, ¿no, chicos? Sí, profe. A ver, veamos el 6. El 7 lo vimos en teoría. A ver, veamos acá. Acá me da la función, la función f de x igual a 3 cuartos de x menos 1. Calcular el valor de x en cada caso. F de x igual a 4. O sea, cuando la función vale a 4, ¿cuánto vale y? Acá me da al revés de lo que hicimos en teoría. En teoría, tenía que hallar el correspondiente de B. Acá tengo que el correspondiente de A o del conjunto de partida.
¿Cómo resolvemos, chicos? Reemplazando X y Miren, los valores. fíjense, acá nos dice f de x igual a 4. Reemplazando X con 4. No, porque acá lo que yo tengo que hallar es x. Acá me da el valor de la función, o sea, el valor de y, podríamos decir. ¿Cómo hacemos? Habría que reemplazarlo en la fórmula. Muy bien. Acá me dice que f de x igual a 4. O sea, me da el valor de la función. Y tengo que hallar para qué valor de x me da ese valor de la función. ¿Cómo hacemos? Lo tenemos que hacer así. 3/4 de x menos 1 igual a 4. Y f de x es igual a... ¿Es así, chicos? Sí, profe. Sí. Y despejamos x. ¿Cuánto valdría x entonces? Fíjense que estamos haciendo al revés. En el otro nos daban en el ejercicio de teoría veíamos el valor de x, teníamos que hallar el valor de la función. Acá me dan el valor de la función y tengo que hallar para qué valor de x vale esa función, ¿no? A ver, hagamos uno. 3/4 de x es igual a 4 más qué? Más 1. Más 1. Bien. Despejamos x solamente, chicos, en una ecuación. O sea que me quedaría x igual a 4 más 1. ¿Cuánto me da? 5. 5. Por 3/4. lo que está multiplicando pasa dividiendo, lo que está dividiendo pasa multiplicando. O sea que me quedaría por 4/3, ¿así puede ser? Sí, creo que queda 20 tercios ahí. A ver, ustedes calculen, ayúdenme. ¿Cuánto me daría eso? 20 tercios. Si ustedes lo dicen, fíjense. Menos 20 tercios, ¿no sería, profe? ¿Por qué menos 20 tercios? Yo no veo ningún negativo pasando, solamente el menos 1 que pasó al otro miembro sumando. Que f de x, o sea que la función vale 4 cuando x vale 20 tercios. ¿Qué quiere decir eso, chicos? ¿Qué quiere decir eso? Que, perdón. Analicemos qué quiere decir eso. Profe, tengo una duda. Sí, escucho. ¿En qué momento se da vuelta el 3/4? No se da vuelta. Eso también. Chicos, ecuaciones. El 4 que está dividiendo pasa multiplicando y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. O también se puede dividir directamente todo el 3/4 dividido
O sea, Muy dividís bien. 4, Sí, 5 dividido 3 cuartos. sí, Y te da lo mismo 20 tercios. sí, también. Como dice el compañero, no es un cálculo, chicos, no se compliquen ahí. Es un despeje solamente. Yo, bueno, por hacerle, ahí le anoté, si no, igual el cálculo lo hacen ustedes, o lo comprueban después ustedes. Ahora vamos a lo que estamos viendo de la función. Me dio que x igual a 20 tercios, o sea que cuando x igual a 20 tercios, f de x igual a 4. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que f de 20 tercios, o sea que cuando x valga a 20 tercios, ¿cuánto va a valer la función? Una coordenada. 4. No, 4, 4. 4. Claro, si lo vemos como coordenada, quiere decir, bueno, acá lo estamos viendo como función. Y igual, si es como coordenada, ¿cómo sería? Dictame, a ver. Como punto. ¿Cómo sería? Dictame. Escucho. Como punto, ¿cómo sería? O como par ordenado, como coordenada. ¿20 tercios y 4? X Muy bien. 20 tercios y 4. 4x y 20. Bien. 20 tercios para X y para Y. 4. Sí, escucho qué pasó la compañera. Dice que están queriendo entrar compañeros. Bueno, lo acepto, gracias por avisar. Gracias, profe. A ver, los compañeros que están entrando. No hay nadie. ¿Se fue el profe? Abandono la clase. Lo abandonó. No, pinta joda. Hizo un cálculo al pedo, pero que hizo confundir a los demás, boludo. Ah, no te remareo. Yo me estoy reconfundiendo, ya no entiendo. Yo me Sí, perdí ¿Qué pasó? el principio de la Yo me clase. perdí. ahora. No. Después le explicamos el viernes y está fácil. Está bien. Para mí está bien, para mí todo. ¿Lo entiendo? Sí, solamente que se Hagamos marea. Si otra. algunos no lo escuchan al profe re mal, porque yo lo escucho O sea, No se escucha bien, che. Va, igual por el mí te viernes escucho. entran y- yo lo escucho bien, pero re saturado. Ahí me escuchan ahora, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Más Sí, o profe. menos, profe, se lo escucha. Fuerte y claro. ¿Qué ha Ah, pasado? ¿estaba en la sala, profe? Ah, Nos abandonó, profe. No. Chicos, bueno, continuemos. Fíjense entonces, ahí me quedaría Trabajo práctico menos. f de 20 tercios igual a 4. Como dijo el compañero, si lo vemos como coordenada, como par ordenado o como punto, es 20 tercios 4. Para x igual a 20 tercios y vale 4 o la Profe, función. Sí, ¿está escucha. compartiendo pantalla? No, porque se salió. A ver. Ah, Gracias por avisarme. No se olviden de mandar al chat los datos para la asistencia de hoy. Continuemos. Ahí está. Veamos otro inciso, a ver, por ejemplo. Ven que es, en cambio, en el ejercicio que vimos en teoría, me daba la función y yo tenía que sacar para un x determinado, ¿no? Ahora acá me da el valor de la función y tengo que sacar para qué valor de x corresponde esa función. En el inciso D, a ver, vemos.
Dicho en otras palabras, en el ejercicio de teoría que vimos, me daba el valor de X y tenía que hallar el valor de Y. Acá me da el valor de Y y tengo que encontrar su correspondiente en X. F de X igual a 0. Siempre y cuando teniendo la fórmula, ¿no, chicos? La fórmula de la función. La fórmula es 3/4 de X menos 1. Veamos para el inciso. Veamos el ejercicio, el inciso de 6D, que sería cuando f de x igual a 0. O sea que sería 3/4 de x menos 1 igual a 0. A ver, hagan el cálculo de chicos. ¿Cuánto valdría x entonces? 4 tercios. 4 tercios. X igual a 0 más 1, 1. Sí. Por 4 tercios. Muy bien. Sacamos directamente. Entonces, X es igual a 4 tercios. O sea que cuando X vale 4 tercios, la función va a valer 0, ¿no? Y si yo reemplazo eso, se cumple, chicos. Fíjense de fácil que es comprobar o verificar una ecuación. O sea que f de 4 tercios f de 4 tercios me da ¿cuánto? O dicho de otra forma, como un punto, como par ordenado, cuando x vale 4 tercios, y va a valer, o la función va a valer ¿cuánto? 0. Chicos. Cuando x vale 4 tercios, ¿cuánto va a valer y o f de x o la función? 0. 0, profe. Muy bien. Creo que por ahí se comprende mejor alguna vez, no como punto o como par ordenado. Ese sería el inciso D. En cambio, chicos, en el punto... Profe, a ver cuál es. Sí, escucho. Decime. Ahí 4 tercios, dice usted, igual a 0. Sería 3 cuartos. La fórmula sería 3 cuartos. ¿Así? ¿Por Porque qué? f de x igual a 3 cuartos de x menos 1. Sí. Claro, en realidad sería f de x de 3 cuartos. No. F de 4 tercios. ¿Por qué? Porque x cuando x vale a 4 tercios, mi función se va a hacer 0. Ok. ¿Entiendes? Sí, ok. Lo mismo acá, cuando x valga 20 tercios, mi función se hace 4. En cambio, chicos, acá en el punto 7, que lo vimos en teoría, me decía g de menos 9, g de 3 cuartos, g de 1 y g de 4. O sea, lo que está entre paréntesis, el argumento, que es el valor de x, era cuando x vale menos 9, cuando x vale 3 cuartos, cuando x vale 1 y cuando x vale 4. Me daban al revés acá. Me daban el valor de x y tenía que hallar el valor de y o el valor de la función, que en este caso es g de x. Acá me daban ya el valor de la función y tenía que hallar para qué valor de x corresponde. Esto lo vimos en teoría, chicos, ¿no? Igual lo vamos a resolver. Quiero que veamos ahora un ejemplo, por ejemplo.
Como verán, funciones se usa mucho en aplicaciones de problemas, ¿no? Veamos, el punto 9 dice, en el siguiente gráfico se representa la función g de x, que se corresponde con el registro de la temperatura de un pueblo de la quebrada, a partir del análisis de gráfico responda. Siempre ustedes identifiquen la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente va a ser el de mi eje horizontal o mi eje X. La variable dependiente siempre va a ser mi eje vertical o mi eje Y. O también lo llamamos eje de las ordenadas. Yo siempre digo X e Y, pero bueno, vamos variando los nombres, ¿no? G también lo podemos llamar. Fíjense en acá. Me dice, en el siguiente gráfico se representa la función g de x, que corresponde con el registro de la temperatura de un pueblo de la quebrada. G de x sería la temperatura, entonces acá está. ¿Qué quiere decir eso? Que en el eje horizontal van a estar las horas y en el eje vertical va a estar la temperatura. ¿Qué quiere decir eso? A las 0 horas, la temperatura en la quebrada es de ¿cuánto? 2 grados. A las 16 horas, la temperatura en la quebrada es de ¿cuánto? 7 grados. 7 grados, bien, bien. A las 20 horas, la temperatura en la quebrada es de 4 grados. 4 grados. 4 grados. 4 horas o 4 de la mañana podríamos ver, vamos interpretando el gráfico también. Y tiene una interpretación lógica, chicos, ¿no? Es algo así, todavía hace más frío, a las 4 horas o 4 de la mañana hay una temperatura de ¿cuántos grados? Menos 5 grados. Bien, 5 grados. Bien, bien, bien. Ahora, de acuerdo a ese gráfico, analizar cuál es la temperatura al inicio del registro, o sea, a las 0. Sería 2 grados. Muy bien. ¿Cómo lo denotamos? Bueno, yo puse T, pero en realidad es G, ¿no? La función G. ¿Qué quiere decir? Que G de 0 igual a 2 grados. 2 grados centígrados. O sea, G a las 0 horas es igual a 2 grados centígrados. ¿Entienden, chicos? ¿Cómo vamos viendo la notación? Como vimos con el compañero, o mencionaba el compañero, esto viéndolo con un punto es... ¿Qué sería? ¿Qué punto de coordenada sería? 0,2. Muy bien. Chicos, no se van a confundir esto con intervalo, ¿no? Porque esto es un punto, no es un intervalo, ¿no? Por las dudas lo anotamos. Muy bien, el punto es 0,2. ¿Qué quiere decir eso? Cuando x valga 0, y va a valer 2. O cuando a la hora 0, la temperatura va a ser de 2. ¿2 qué? Grados. 2 grados. 2 grados. Muy bien. Ahora le asignamos unidades. Al x igual a 0 le podemos llamar como 0 horas también, como la unidad de tiempo, ¿no, chicos? A ver, veamos el inciso B. El inciso B me dice... ¿Existe intersección con el eje de las ordenadas? Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué punto? ¿Qué quiere decir intersección con el eje de la ordenada? ¿Intersección con qué eje, chicos? ¿A qué eje se refiere? Con el eje X. Con el eje de la Allí. Cuando hablamos de ordenadas, nos referimos al eje Y. Cuando hablamos de abscisa, nos referimos al eje X. Ordenadas, eje Y. Abscisa, abscisa, eje X o horizontal. Bueno, yo me menciono eje Y, ¿no? Pero acá sería el eje G, sería porque le llama G. Me dice, ¿existe intersección? Sí. ¿En qué punto? ¿Cuáles serían los puntos?
En 0,2. Muy bien, punto 02. Sí, en el punto 02. Cuando H igual a 0 horas y T, la temperatura es de 2 grados. Bueno, que sería G, sería acá. Para 2 grados. Es el mismo punto de que vimos arriba. El inciso C. ¿Dónde se encuentra el mínimo de la función y el máximo de la función? ¿Qué quiere decir el mínimo? El menor, o sea, el menor grado, digamos, de temperatura. Claro. ¿Dónde el menor grado? ¿Y el máximo dónde? ¿El mínimo dónde sería? X menos 4,5. X menos 5. Ahí 5. Y menos 5. Claro, 5 cuando vale grados. menos 5. ¿Y cuando vale cuánto también? Y 7. Y es igual a 7. Muy bien. Cuando T, bueno, o G sería en este caso, igual a menos 5 grados centígrados sería el mínimo. Y cuando T igual a 7. ¿para qué? 7 grados. 7 grados. 7 grados centígrados. A ver, ¿cómo me pide el inciso? ¿Dónde se encuentra el mínimo de la función y el máximo de la función? Sí. No me dice para qué valores, ¿no? Pero bueno, nosotros lo hagamos. ¿Para qué valores? ¿Y para qué valores es el máximo y el mínimo? Ah, no, después me pide abajo. No, también. No, está bien eso. Sí, también. Abajo me pide. En el D me dice intervalo. No me dice. Donde la función es creciente. Intervalos donde la función es creciente e intervalos donde la función es decreciente. ¿Dónde es creciente? Y decreciente. De menos 5i hasta 7i. No. Veamos. Cuando analizamos el intervalo, analizamos desde el eje de la abscisa, ¿no, chicos? Claro. Desde X6 entonces. Entonces desde X6 hasta X16. ¿16 cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo es hasta 16? Creciente. 16 horas. Sí. Y de ahí decreciente es desde 2, desde 0 a 4, a menos 4. desde 1 hasta... No, sí. Desde 0 a 0 a 4. A 4, muy bien. Y de 16 a 24. 16 a 24. Muy bien. Ahí está, ya me dijeron el intervalo. O sea que sería los intervalos desde 6 a 16, intervalo, función creciente. Desde 0 a 4 y desde 16 a 24, función decreciente. Sin tomar, ¿no, chicos? Sin tomar. Sin tomar, ¿por qué no lo tomamos? Porque cuando lo tomamos ese punto como un cambio de monotonía. Ya cuando vean análisis matemático 1, van a ver las monotonías. En los puntos donde cambia la monotonía no lo tomamos entonces por eso es abierto. Función creciente desde 6 a 16, o sea, desde y función decreciente de 0 a 4 y de 16 a 24, sin tomar. Otra consigna me dice, en algún momento la función, intervalo donde la función es constante, o sea, donde se mantiene. 4x a 6. Muy bien, de 4 a 6. ¿Por qué constante? Porque ahí se mantiene, ¿qué? La temperatura, ¿no? Sí. ¿En cuánto se mantiene, chicos, la temperatura? Menos 5 grados centígrados. Menos 5 grados, o sea que a esa hora se mantiene la estabilidad. Claro, muy bien. Función constante de 4 a 6. El F. En algún momento la función se torna negativa, ¿dónde? ¿En qué intervalos? Cuando baja, claro. De 1 a 4. De 1 a 10. De 1 a 10. Sería, fíjense si ustedes ven el gráfico, sería un poquito menos de 1, ¿no? Pero bueno. Ah, sí. Pero como no podemos calcularlo, lo tenemos de 1 en este caso. De 1 hasta
Sería en realidad de 0,75, ¿no? 95. Bueno, 90 más o menos. bueno, pero lo tenemos desde 1. Pero en realidad, bueno, tendría que ser exacto, ¿no? 93 periódico. Está bien, está bien. Desde 1 hasta cuánto, chicos? El 10. 8, 9, 10, sí. Hasta 10. A ver cómo lo ponemos acá. Desde 1 hasta 10. Si la función negativa en el intervalo de horas 1 a 10. Muy bien. F, el G, perdón, indique dominio e imagen de la función. A ver, analicemos acá. ¿Cuál sería mi dominio? Las horas, que sería X. Muy bien, ahora, ¿desde qué hora hasta qué hora? 0 a 24. 0 a 24, muy bien. Y mi imagen sería De menos 5 a 7. de menos 5 a 7. Muy bien. ¿Les queda claro, chicos, no? La imagen, ¿no? Sí, profe. ¿Puedo Yo repetir? que toma mi eje vertical en este caso. Y mi dominio son todos los valores que toma mi eje horizontal. Cuando nosotros empezamos con teoría, decíamos que mi dominio eran todos los valores del conjunto de partida. Y mi conjunto de partida en este caso es el eje X. Y mi conjunto de llegada es el eje Y. Y mi imagen es un subconjunto del codominio, ¿no? Entonces me queda mi dominio de G de H, lo llamemos G de H, igual de 0 a 24. 0 lo tomo acá, el 24 ya no lo tomaría. Horas, porque son las unidades que toman. Y mi imagen sería los grados centígrados, ¿no? Sería de menos 5, que es el mínimo, hasta el máximo, que es el 7, ¿no? Chicos, ¿le quedó claro este gráfico, este análisis que hicimos? Sí, profe. Hola. Sí, profe, sí. Sí, profe. Bueno, ahí ya le quedan para ustedes para resolver el otro gráfico. Le queda para resolver algunos ejercicios. Ya le vamos a estar subiendo teoría de este práctico o algunos videos para que resuelvan el práctico 3. ¿Tienen alguna duda o quieren preguntar algo, consultar algo? Hola, Profe, ¿lo ¿usted escuchan? dijo que las clases le van a ir grabando y subiendo a la página? No, las clases no. Grabando. Sí, o... No, uno de sus compañeros iba a grabar y le iba a compartir. Ah, perfecto, gracias. Lo que nosotros le damos es material, algunos videos de teoría, y por ahí, bueno, algunos videos, algunos archivos PDF. ¿Cómo van con los prácticos, chicos? De 10. Ahí vamos, Profe, queriendo. Los PDF, ¿a dónde los Qué bien, profe. Me parece bien, me parece bien. Sí, te escucho. Profe, le iba a preguntar, ¿a dónde estuvo los PDF? No entró nadie. El profe abandonó la llamada. Se volvió ahí, mira. ¿Qué pasó, Yo lo veo. chicos? Profe, entonces, más Se tarde fue. va a enviar la teoría. Se fue. Se fue el profe. Sí, después enviamos teoría o los videos. Ah, no, mira. Ah, no, mira, ahí está. De una. Ya terminé la clase. A ver, Profe, porque yo quería preguntar hace rato si podía realizar el ejercicio C del punto 6 del trabajo práctico 2 porque no entendí. A ver, nada. permíteme, déjame que vea. Repetime qué ejercicio. El trabajo práctico 2.6, ejercicio C. El último, digamos, el último.
¿Qué te dice? ¿Estás viendo la pantalla? Sí, pero ese no es. Es el TP1, profe. No, el TP2 elegido. TP2. Bueno, perdón. Ya me acabo, pues ya. Ese. Plantea y resuelve el siguiente problema. Se realizó El una C. encuesta. Sí, ¿cómo lo planteaste? A ver. Ah, no lo hice, pero no entendí. O sea, yo creí que estaba mal redactado, porque si usted suma los datos que nos está dando, no nos da A 150, ver, digamos. traté de Da plantearlos. 100, Se realizó una da encuesta entre un 160. grupo de 150 alumnos del trayecto de formación complementaria sobre el uso de las redes sociales. Sí. Que debe haber de un total de 150 alumnos, del proyecto de formación, ¿no? Los resultados obtenidos: 48 usan Twitter, 94 Facebook y 25 Instagram. ¿Cómo vas planteando a ver ahí? Claro, ahí vos ponés 48, bueno, si querés poner incógnito, pones A, B, C, pero... Claro, ¿eh? 48 usan Sí, Twitter, pero... Sí, 94 FC y 25 IG. claro, 94 usan Facebook y 25 Instagram. Claro, pero si... Perdón, y 25 Instagram. Y si ahí ya, no sé si está mal o cómo estará Ah, redactado, sí, porque tenés razón. si Sí, sumás sí, no sí. te da 150, digamos. Sí, Y ya ahí ya no lo hice. puede ver. Ahí está, yo lo voy a tratar de resolver y te lo planteo. Sí, sí, sí. Bueno, a ver. Acá. Yo lo resolví, pero no sé si estará bien. Sí, sí, igual después lo vemos. Acá, claro, vos decís 5 minutos solamente. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda que tengan? Profe, a mí no me quedó del todo claro el 7, donde era punto 7 el segundo trabajo principal. Estamos viendo ahora de